tenemos un conjunto de puntos, ¿no? Entonces podemos unir a los mismos mediante splines cúbicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Entonces esta trayectoria entre estos dos puntos, ¿no? Sería un spline, ¿no? Spline, en este caso vimos cúbico. ¿Y qué determinamos? ¿Qué necesitamos para poder determinar ese spline cúbico? Y me dicen, construye el spline cúbico, entonces ¿qué necesitamos? Inicial y final. En general, ¿no es cierto? O sea, en general necesitamos 4 datos, ¿no? Primero partamos de ese principio, ya de ese concepto. Si me dicen cúbico, entonces necesito 4. ¿4 qué? Datos, si fuera interpolación puramente dicha, vamos a decirlo así, entonces necesitaría 4 puntos, pues, ¿no? Pero solamente tengo 2 puntos, ¿no? Entonces ese 4 ya no se convierte en 4 puntos, sino se dice necesito 4 parámetros, ¿ya? O 4 condiciones de contorno, ¿no es cierto? Que en este caso habíamos definido posición y velocidad inicial, ¿correcto? Y posición y velocidad final, ¿no es cierto? Entre estos dos, y construyo los spline cúbicos, repasando un poquito, ¿qué más necesito? ¿Sí? Para construir ya, ¿cuál es la respuesta de la trayectoria? Una concatenación, dice, de esos polinomios, ¿no? O spline cúbicos, ¿ya? Ahora, ¿qué más necesito? Determinar, ¿no? Las velocidades de paso, ¿no es cierto? Entonces ahí habíamos visto varias metodologías, siendo dentro de ellas la más destacada el proceso o metodología heurística, ¿no? Para determinar las velocidades de paso, ¿correcto? Hasta ahí avanzamos, ¿sí? Ahora, puedo utilizar interpoladores quínticos, o sea, ya no voy a utilizar un spline cúbico, sino un spline quíntico, ¿no es cierto? Bajo el mismo concepto, entonces, si quiero construir un polinomio de grado 5, entonces ya voy a necesitar más datos, vamos a decirlo así, ¿no? Más parámetros o en todo caso más velocidad, más condiciones de contorno, ¿no? Entonces, si quiero construir un quíntico, voy a necesitar 6 condiciones de contorno, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que vamos a hacer es agregar, ¿no? A esa posición inicial y velocidad inicial la aceleración inicial, ¿no es cierto? Hasta ahí tendría 3 más 2 de acá, 5, ¿no? Acá también me faltaría una condición de contorno, entonces también le agrego una aceleración final. Eso es lo que dice acá, ¿no? Si para interpoladores quínticos, si se desea asignar posiciones, velocidades y aceleraciones del punto inicial y del punto final, voy a tener las 6 condiciones de contorno que estamos mencionando y entonces eso me va a permitir construir un polinomio de orden 5 o finalmente denominado spline quíntico, ¿de acuerdo? Ya está, ¿no es cierto? Entonces, pudiendo dar a estas, dicen, los valores que se deseen, de acuerdo a las condiciones pues, del problema que me plantean y cómo se quiere generar la trayectoria. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, dice acá, fíjense, pudiendo dar a estas los valores que se deseen, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la expresión del polinomio por tramos? ¿No? Si es quíntico, entonces tendríamos, ¿no? A más B por D menos TI menos 1 más C por T menos TI menos 1 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no es cierto? En el tiempo donde T es mayor que TI menos 1 y menor que TI, ¿correcto? ¿Listo? Y entonces, para construir ese polinomio, ¿sí? Para que quede completamente definido, necesito determinar estos coeficientes. Recuerden eso siempre, ¿no? Los coeficientes A, B, C, D, E y F en este caso, ¿ya? ¿Y cuáles serían las condiciones de contorno? Lo que estamos diciendo, ¿no? Posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial, ¿no es cierto? Posición final, velocidad final, aceleración final. Entonces, con esas 6 condiciones de contorno, entonces yo puedo determinar los valores de ¿quién?
de los coeficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo los valores de los coeficientes? Eso es a determinar según, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual este valor? ¿No? Ya hemos visto varios de los polinomios que ya hemos tratado, el lineal, el cúbico, etcétera. ¿Cómo obtenemos este valor de A? ¿No? Entonces, yo puedo evaluar, ¿no?, al polinomio en el tiempo t igual a 0, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces, si evalúo, en el tiempo t igual a t y menos 1 en general, ¿ya? ¿Correcto? Porque ese tiempo no necesariamente tiene que ser 0, ¿no? Puede ser un valor diferente. Voy a evaluar al polinomio en el tiempo t igual a ti menos 1. Entonces, al evaluar eso, esta cantidad se hace 0 y todas las demás 0. Entonces, me queda que si evalúo este polinomio en este tiempo, me quedo con A, ¿no? Pero interpretando este resultado, ¿qué quiere decir el polinomio de posición en el tiempo t igual a ti menos 1? ¿No? Entonces, hemos dicho que esta sería la posición inicial. Esta sería la posición inicial, ¿no? Entonces, posición inicial. ¿A qué es igual, no, el valor de A? A la posición inicial que me den o del punto donde quiero partir, pues en todo caso. ¿Estamos? Ya tengo ese valor. Hay que hacer lo mismo con los demás, ¿no?, coeficientes para determinar cuáles son sus valores, y eso me ayuda a construir el interpolador quíntico o el spline quíntico en este caso. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Ahora, si quieren desarrollar fórmulas generales, también se puede hacerlo, igual que en el caso de los spline cúbicos que vimos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con estos interpoladores quínticos. ¿Sí? Hay interpoladores de mayor grado. Sí, hay interpoladores de grado 7 o orden no está bien, ya órdenes todas las ecuaciones, mejor corrijamos esto, ¿sí? Entonces, al hablar de polinomios se habla de grado, ¿no es cierto? ¿Sí? Se habla de grado, ¿ya? Entonces sería interpolador de grado 7 o spline de grado 7 ya sería, ¿no? Entonces, si igualmente, ¿no? Igualmente, vamos a ver qué es lo que pasa en este caso, ¿no? Entonces, si yo necesito generar un interpolador de grado 7, ¿sí? Y hemos visto, ¿no?, en la parte práctica, bueno, con los que nos ha tocado hacer funciones que son capaces de construir eso, ¿ya? Entonces, esas funciones trabajan justamente con este tipo de polinomios, ¿de acuerdo? Y en base a qué se determina, ¿no? Entonces dice, si se desea pasar por puntos intermedios, ¿no? Entonces acá ya tengo una condición de funcionamiento, ¿ya? Entonces vamos a definir necesariamente puntos intermedios. Sí, esos puntos intermedios, entonces digamos, ¿no?, ya quiero trazar de acá a acá, pero ya no va a ser entre los dos nomás, ¿no?, sino estoy definiendo un punto intermedio, ¿no? Este punto intermedio, vamos a ponerle así, ¿ya? Estoy definiendo ese punto intermedio, ¿ya? Entonces ese punto intermedio me va a permitir definir ¿qué? Más condiciones de contorno, ¿no es cierto? ¿Cuántas necesito? 8 condiciones de contorno, ¿no? Porque ya lo que quiero construir es un polinomio de grado 7, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de contorno, no? Entonces acá se nota en la gráfica, ¿ya? Yo quiero construir ahora, ¿no?, un polinomio de orden 7 entre este punto inicial, ¿sí?, y este punto final, ¿correcto? ¿Sí? Y este punto final. Muy bien, entonces es lo que hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a definir puntos intermedios. ¿Cuáles son esos puntos intermedios? Esos puntos intermedios en general son 2, ¿ya? En este caso, ¿listo? Entonces mi polinomio necesariamente va a tener que pasar por esos puntos intermedios, ¿sí? Esos puntos intermedios están definidos como un punto de despegue, ¿sí?, y un punto de asentamiento, ¿correcto? ¿Ya?
¿Listo? Entonces, ¿cuántos puntos tengo? ¿Sí? ¿Cuántos puntos tengo? Entonces, tengo 4 puntos en realidad. ¿Ya? ¿Listo? Con esos 4 puntos yo voy a poder establecer, hemos dicho, 8 condiciones de contorno. ¿De acuerdo? Con esas 8 condiciones de contorno voy a poder construir este polinomio, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones de contorno? Veamos, ¿no? En el punto inicial, ¿qué condiciones de contorno voy a establecer? Voy a establecer la posición inicial, voy a establecer la velocidad inicial y voy a establecer la aceleración. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí ya tendría ¿cuántas condiciones de contorno? 1, 2 y 3. Me faltarían definir 5 condiciones más de contorno, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Hemos definido el punto intermedio de paso denominado punto de despegue. En ese punto de despegue, ¿qué voy a definir? Solamente su posición. ¿Correcto? Acá está, ¿ya? Solamente la posición. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tendría 4 condiciones de contorno. Faltarían otras 4, ¿no? En el punto intermedio de asentamiento, también solamente voy a definir esta condición, ¿no? ¿Cuál es la posición de ese punto? O sea, en ese punto no necesito saber cuál es la velocidad, ¿no? En ese punto, o cuál es la aceleración en ese punto. Solamente su posición, ¿correcto? Entonces, hasta ahí ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Condiciones de contorno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, en el punto final, al igual que en el punto inicial, vamos a definir las últimas 3 condiciones, ¿no? ¿Cuáles serían? La posición, la velocidad y la aceleración en este punto, ¿no es cierto? Entonces, en este punto tenemos 3 condiciones de contorno, en este punto solamente una, en este punto solamente una y en este punto 3 condiciones más de contorno. Son las 8 necesarias para definir, ¿no? Para definir o poder crear, vamos a decir, el interpolador de grado 7, ¿correcto? A saber, el interpolador de grado 7 para cualquiera de las articulaciones, ¿no es cierto? Está acá, ya lo podemos definir de esa manera, ¿no? ¿Sí? Donde igual que en el caso anterior o en todos los casos anteriores, para que quede definido completamente este interpolador, necesito determinar cuáles son los coeficientes. ¿Ya? Los coeficientes, el proceso que se sigue es el ya mostrado y entonces hay que realizar ese proceso, ¿correcto? En este caso ya vamos a saber en todos los casos que A0 siempre va a tomar el valor de ¿quién? De la posición inicial, que es una de las condiciones de contorno, ¿eh? Esta de acá, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces eso es en cuanto a este interpolador, ¿ok? Y hasta ahí nomás, ¿no? Hemos dicho que si tuviéramos una cantidad de puntos de una trayectoria cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si tengo, se me ocurre 15 puntos para poder construir una trayectoria a través de ellos, puedo hacerlo si existen métodos numéricos que me van a permitir eso, ¿no es cierto? Sí, pero su coste computacional es demasiado alto, ya es muy alto, ¿sí? O sea, tendría que construir si tengo 15 puntos, tendría que construir un polinomio de grado 14, ¿sí? Y eso me va a garantizar sí o sí que va a pasar por ahí, se va a garantizar todas las derivadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el método numérico, a medida que crece el número de puntos, va a tener más coste computacional, ¿no? Y entonces la trayectoria es vamos a decir, son valores que se necesitan casi de forma instantánea porque son las órdenes que va a recibir el robot para moverse, ¿no? Entonces, si yo genero una trayectoria y me va a salir después de 5 minutos de procesamiento la respuesta, entonces el movimiento se va a realizar recién a partir de ese tiempo, ¿no? O sea, cuando ya de repente no sea muy necesario. Pregunta. Este es el método de menor costo computacional. ¿Cuál? La construcción de polinomios. ¿En general? ¿O al que te refieres? ¿Al de grado 7? Está el quíntico y el interpolador no
No, pues en todo caso el de menor coste computacional sería el cúbico, porque solamente tengo que definir por cada spline cuatro coeficientes, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio acá tengo que definir 6 coeficientes, ¿sí? Y en este tengo que definir 8 coeficientes, de la 0 a la 7, ¿no? O sea, mientras más grado tiene, obviamente más es el coste computacional, eso es lógico, ¿sí? Si en este caso no se podría, o despegue, o se permite despegue de grado 6, o sí tiene que ver despegues menos cierta. Claro, o sea, en este caso la trayectoria va a tener esta forma, ¿no? Ya, y entonces por eso yo defino este punto de despegue y este punto de asentamiento, que son puntos intermedios que se está definiendo dentro de la trayectoria, ¿no? Y entonces, ¿qué defino en este punto de despegue? Solamente la posición, es decir, en el punto T1 yo quiero que el valor de la trayectoria articular tenga este valor, ¿no? ¿Correcto? Ahora, acá también una situación, ¿no? Puedo iniciar acá, ¿sí? Y voy a terminar acá, ¿sí? Entonces, esto sería así, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y ahí mismo yo puedo definir, ¿no? Este va a ser el punto de despegue, este va a ser el punto de asentamiento. Puede ser así, ¿no? O sea, este valor y este valor pueden ir en subida o pueden ir en bajada. Depende, esto va a depender de cuál es mi punto inicial y cuál es mi punto final, ¿no? Si es esto de acá, acá yo tendría que definir dos puntos intermedios, digamos, ¿no? Dos puntos intermedios. ¿Ya? O sea, este punto de, no sé, se me ocurre por acá y este punto de acá. Ese sería mi punto de despegue. Listo, voy a pasar por ahí. ¿Estamos? Este sería cuando voy de un valor menor a un valor mayor, ¿no? Un valor menor a un valor mayor. Recuerden que esto es valor angular o valor de desplazamiento, ¿correcto? ¿Sí? Porque es un valor articular, ¿no es cierto? Y las articulaciones solo son rotacionales o solo son de traslación, no hay más, ¿no? En robótica hemos dicho, ¿ya? Y entonces, normalmente si mi robot, en su caso, como en el caso de ustedes, es articular, entonces este es un valor articular, un valor angular, pues, ¿no? Entonces yo quiero que cambie, ¿no? Si estos son ángulos, entonces mi articulación se mueve dentro de menos 180 a 180 grados, entonces este puede ser pues 50 grados y acá será pues 90 grados el final, por ejemplo, ¿no? Entre esos dos valores yo quiero construir un polinomio. Sí, pero esa lógica es, o sea, me dice que es articular, pero también puede ser de desplazamiento. Claro, este valor, por eso ya está, este es articulación, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también puede ser desplazamiento. Claro, que puede ser desplazamiento, porque este es un valor de la articulación, ¿no? O sea, este es un valor para la articulación. Si es de desplazamiento, será pues una longitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Será una longitud. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa con este interpolador de grado hemos dicho, ¿no? Grado 7, ¿ya? Bien. A ver, entonces, veamos qué más hay por acá. Listo. Para, ¿qué vamos a decir? Facilitar o que nuestras trayectorias no tengan tanto coste computacional, entonces entre determinados puntos podemos movernos con interpoladores de diferentes tipos, ¿ya? Vamos a definir a este interpolador trapezoidal, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con este interpolador trapezoidal? ¿No? Evita, dice, que la velocidad varíe durante la mayor parte de la trayectoria. Ya está. Entonces, ahí yo tengo una justificación para el uso de este interpolador, ¿no? Supongamos que vamos a movernos entre dos puntos que están en el espacio, ¿no es cierto? Recuerden que el trabajo parte del espacio de la tarea, ¿ya? Y entonces, si parte del espacio de la tarea, entonces yo tengo un punto inicial en coordenadas cartesianas y tengo un punto final en coordenadas cartesianas.
cartesianas, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasa si yo quiero trazar una línea entre esos dos puntos, ¿no es cierto? Y eso es una trayectoria fija, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No es una trayectoria a libre albedrío. Yo quiero que el robot se mueva por ahí y a una velocidad constante. Entonces, se está justificando, ¿no? En la mayor parte de la trayectoria, el robot se va a mover con una velocidad constante para desempeñar una determinada tarea, ¿no? ¿Qué puede ser esa tarea? No, siempre hemos comentado esto. Puede ser, pues, una soldadura, un arco de soldadura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, para trazar un arco de soldadura sin problemas, ¿qué tengo que conservar? Que la velocidad sea constante. Eso hacen los soldadores, pues, los operadores, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, ese movimiento lo va a hacer el robot, ¿ven? Entonces se parametriza de tal manera que se mueva a una velocidad constante. ¿Eso es justificable acá? Sí, pues ahí está, ¿no? Nos vamos a mover a una velocidad constante, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, entonces este interpolador va a tomar una forma específica, ¿no? La velocidad va a ser constante entre determinados puntos, ya está, ¿no? Listo. Entonces, para ello dice, se utiliza un interpolador lineal de velocidad constante durante todo el trayecto, salvo, dice, en las cercanías de cambios de dirección, donde se usa un interpolador de segundo grado, ¿correcto? Entonces veamos cómo en un gráfico se interpreta eso de mejor manera, ¿no? De mejor manera. Ya, ahí está el interpolador, ¿sí? Ahí está el interpolador trapezoidal, ¿correcto? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿No? Que durante la mayor parte, ¿sí? Durante la mayor parte del movimiento articular, ¿sí? ¿No? Durante la mayor parte del movimiento articular, la velocidad sea constante. Ahí está la velocidad constante, ¿ven? ¿Correcto? Ya está. ¿Ven? Recuerden que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, ¿qué tendrá que ser este interpolador de acá? ¿No? Tendrá que ser, pues, lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que cuando lo derive yo tenga un valor constante, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y la aceleración, cuando la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es 0, ahí está, ¿no? La aceleración es 0, ¿correcto? Ya está, ¿no? Entonces, ese tipo de interpolador trapezoidal también está definido en base a 3 tramos, vamos a decirle, ¿no? También por eso se le conoce como un interpolador a tramos, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, interpolador trapezoidal. Vamos a trabajar el caso, porque hay casos también, ¿no? En este de acá específicamente, el caso es de velocidad inicial y final nula. O sea, partimos de una velocidad nula y vamos a llegar a una velocidad nula también, o 0, ¿no es cierto? ¿Listo? Ya está. Entonces, el interpolador va a tener 3 etapas, ¿no? Hemos dicho, 3 tramos. Uno denominado el tramo de arranque, ¿correcto? Otro denominado el tramo de mantenimiento, ¿sí? Y otro denominado el tramo de frenado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en el tramo de arranque, ¿sí? Hemos dicho que se permite, ¿no? Una interpolación de tipo cuadrática, ¿ya? De tipo cuadrática. En el tramo de mantenimiento, la interpolación es lineal, ¿no? La interpolación es lineal. Y en el tramo de frenado, la interpolación también es cuadrática, ¿correcto? Entonces, cuadrática, lineal, cuadrática. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué va a permitir esas etapas cuadráticas? Estas dos de acá que estamos señalando, ¿no? Esta sería la etapa de mantenimiento, vamos a ponerle así. Esta sería la etapa de arranque, le vamos a poner así. Y esta sería la etapa de frenado, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Igual, siempre partimos, ¿no? De que queremos ir de un punto inicial articular, ¿no? A un punto final articular. ¿Ya? Estamos trabajando las trayectorias en el espacio articular, ¿no? Muy bien, entonces ahí están las etapas, ¿sí? Y entonces las formas de los polinomios ya están
dadas, ¿sí? ¿Por qué se llama trapezoidal? Por la forma que me genera la velocidad, ¿no? La velocidad acá es ascendente, en forma lineal, ¿no? Porque es la derivada de este polinomio de acá, pues, ¿no? Y la velocidad acá es lineal, pero dependiente negativa para la etapa de frenado, ¿no es cierto? Debido también a este polinomio cuadrático, ¿correcto? Listo. ¿Y qué pasa con las aceleraciones? Las aceleraciones en el tramo 1 va a tener un valor constante y acá va a tener también un valor constante pero negativo. O sea, que va a ser una desaceleración, ¿no es cierto? Desaceleración para llegar pues a una velocidad final nula, ¿no? Que es este caso. ¿Ven? Partimos de una velocidad final inicial nula y llegamos a una velocidad inicial o final, perdón, nula. ¿Ya? Las formas de los polinomios ahí están, dadas, ¿correcto? ¿Se puede calcular? Claro que sí, ¿no? Pero ya eso no es relevante, ¿no? Si nos están dando ya las formas de los polinomios, en todo caso su uso, ¿de acuerdo? Veamos que hay algunas cosas ahí que analizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este polinomio, esto lo interpretamos como posición inicial, ¿no? Sin embargo, tenemos este valor de S y este valor de A acá, ¿no? Bueno, T es pues la variable de la cual es el polinomio, ¿no? La variable independiente. Entonces, veamos qué cosa es S, ¿no? Veamos qué cosa es S. S viene a ser signo nada más, no es un valor, ¿ya? Ahí dice claramente signo, ¿no? Y el signo sale de la resta del punto al cual queremos llegar menos el punto del cual partimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, estamos partiendo de un punto menor hacia un punto mayor, ¿no? Entonces, este es mayor que este, sí, ¿no? Entonces será el signo positivo, pues en este caso, ¿no es cierto? Signo positivo, ahí está, ¿no? Listo, ¿y ya qué cosa es? Es la aceleración máxima permitida, ¿no? ¿Qué cosa es la aceleración máxima permitida? Como acá me voy a desempeñar con un valor constante de aceleración, ese valor de aceleración tendrá que ser menor en este caso a la aceleración máxima que tenga mi actuador, ¿ya? Entonces, si mi actuador me permite desarrollar, según la planificación de la trayectoria, estas aceleraciones, entonces puedo implementar este tipo de interpolación. Si la aceleración máxima permitida es mayor, ¿no?, que lo que me permite mi actuador, entonces no podré usar pues este tipo de interpolación o voy a tener dificultades, ¿no es cierto? Recuerden que el actuador va a mantener esta aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si esto o en positivo o en negativo, ¿no? Y esto tiene que ser trabajado por quién en realidad, por mi actuador, ¿no? Por el motor que se esté usando en este caso, ¿ya? Entonces, ese dato va a tener consideración dentro de los cálculos, ¿no? Y lo mismo en esta segunda ecuación, ¿no?, que es el tramo de mantenimiento, tenemos involucrada esta B, ¿no? ¿Esta B qué significa? Es la velocidad máxima permitida, también referida al actuador, ¿correcto? Ya está, ¿no? Entonces, esos en todo caso, ¿qué vienen a ser? Datos, pues, datos del actuador que estamos utilizando, ¿no? Por lo demás, ahí ya todo lo demás se puede trabajar, ¿no?, en base al planteamiento que tenga la problemática, ¿ya? T se calcula de esta manera, ¿no es cierto? En función de la velocidad y la aceleración máximas permitidas, el signo y ¿no? Ahora, la definición de los tramos también está acá, ¿no? T y T mayúscula menos tau, ¿ya? ¿Dónde tau qué cosa es? Tau es esta relación, ¿ya? Velocidad entre aceleración, ¿correcto? Entonces todo está acá dentro de las expresiones, ¿sí? La situación está en emplear las expresiones de la manera más adecuada, ¿no es cierto?, para poder determinar, ¿ya?
Entonces, genera un interpolador trapezoidal. Correcto, empecemos por ahí, ¿no? Para generar un interpolador trapezoidal, ¿qué necesito? Necesito estos datos, ¿no? Correcto, listo, y listo. Y en base a esos datos ya se puede construir todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente, también, ¿qué vienen a ser datos acá? Los tramos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los tramos que me piden? ¿No? Quiero realizar el movimiento en tal cantidad de tiempo. Ahí está, todo este es el tiempo, ¿no es cierto? Quiero que el tramo de asentamiento dure tal cantidad de tiempo, el otro dure tal, y así por el estilo, ¿no? Entonces, en base a eso voy construyendo, ¿no?, mi data, y en base a eso construyo finalmente el interpolador. ¿Ya? ¿Está bien? ¿O tienen alguna pregunta de este trapezoidal? ¿Cómo sería una manera de poder hallar la aceleración de la fuerza? No, ese es un dato. Ese es un dato. Claro, son hojas de datos, eso no se halla. ¿Correcto? Lo que si tú hallas es esto, ¿no es cierto? En base a los datos que te dé, y tú tienes que construir, ¿no?, respetando esto, ¿no? O sea, o que esto no sobrepase, pues, el valor nominal del actual. Se define, pues, claro, se define. Claro. En base a la hoja ya. Bien, ¿alguna consulta más de esto? No. A ver, vamos a avanzar. ¿Ya? Este es otro interpolador a tramos, ¿ya? Este se llama interpolador a tramos de ajuste parabólico, dice, ¿no? A ver, ¿cuál es el concepto para utilizar este tipo de interpolador, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer el movimiento entre estos tres puntos, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya hemos dicho, ¿no?, lo más fácil sería construir tal vez un interpolador lineal, ¿no? Entonces digo, ya pues voy a utilizar, como tengo acá estos puntos, esto de ahí, ¿no? ¿Correcto? ¿Listo? Para hacer el movimiento lo más rápido posible, ¿sí? Pero ¿qué sucede en este punto, no? En este punto va a haber un cambio de dirección, ¿no? Cambio de dirección, ¿ya? Entonces, ese cambio de dirección, si yo trabajo con estos interpoladores, por ejemplo, lineales, entonces este interpolador lineal va a crecer y este interpolador lineal en este punto exactamente ¿qué va a suceder? Va a tener que frenarse, ¿no? Como habíamos explicado, ¿ya? Va a tener que frenarse. Entonces, ese freno va a perjudicar el ciclo de trabajo, el ciclo de producción del robot, y entonces, ¿no?, si este freno, que puede ser muy poco el tiempo, pero en la acumulación de la tarea significa mucho, ya también demostramos eso, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a construir un interpolador que en vez de llegar al punto exacto, ¿no?, tenga este comportamiento, ¿no? Y entonces el movimiento va a ser continuo. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Bien, ese interpolador se llama de esta manera, ¿no?, de ajuste parabólico, ¿no? También hay casos, en este caso la velocidad inicial y final son no nulas. ¿Sí? Entonces, algunas acotaciones de lo que se ha dicho y aclarando también, ¿no? Al tener varios puntos, dice, la velocidad de paso por los puntos intermedios no debe ser nula, ¿no es cierto? Para no perjudicar el ciclo de trabajo, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, no vamos a llegar a este punto con velocidad cero y otra vez comenzar, ¿sí? Entonces, la velocidad, dicen, los puntos intermedios no debe ser nula.
pues daría lugar a movimientos discontinuos, sí, cierto, frenado, ¿no? ¿Listo? Entonces se puede conseguir, dice, variaciones suaves de una velocidad a otra, ¿no? A costa de no pasar exactamente, ¿no? La dificultad de este interpolador es lo que está subrayado ahí, ¿no? Yo no voy a pasar exactamente por este punto, ¿no? Entonces, ¿eso que me va a generar? Un pequeño error, ¿no? Vamos a marcarlo ahí, ¿ya? Ese va a ser el error, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Ese error tiene tolerancia. Ese error tiene tolerancia. Claro que tiene una tolerancia, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, la tarea me exige que pase exactamente por ese punto. No, es parte simplemente del movimiento. Entonces, a fin de no hacer un movimiento discontinuo, puedo emplear este tipo de interpolador. ¿Ven? ¿Correcto? Ya, de eso se trata, ¿ya? Listo. Entonces, el error disminuye, dice, al permitir tiempos de cambio de trayectoria que más pequeños, ¿no? Siendo nulo si no se utilizase tramo parabólico, ¿no? T igual a 0. Al hablar de ese T estamos hablando de estos valores, ¿no? De estos valores de acá. Y la aceleración A pudiese tomar el valor infinito, ¿no? Entonces, si esto tiende a 0, esto va a crecer la aceleración, ¿no? En cambio acá estamos con un límite, ¿ya? ¿Puedo usar estos interpoladores, diferentes interpoladores, en diferentes secciones de una misma trayectoria? Claro. Sí. Recuerden que la trayectoria es una colección de puntos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de esto, si se presenta esto, yo utilizo un interpolador parabólico como este, en vez de construir dos splints cúbicos y ímpicos, los que hemos visto entre estos tres puntos, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Primero, el coste computacional, porque acá vamos a ver, este tramo hasta acá, ¿qué va a ser? Lineal, nada más puesto, ¿cierto? O sea, ¿cuántos coeficientes tengo que calcular? Solamente 2, ¿no? En cambio, en el otro, en el cúbico, tengo que calcular 4 coeficientes. En total, ¿cuántos coeficientes voy a calcular? Si son cúbicos, tengo los 3 puntos. Voy a calcular 8 coeficientes, ¿no? 4 con este tramo, 4 con este tramo. ¿Correcto? En este caso, no, solamente 2 acá y la parte parabólica, ¿no? Disminuye de todas maneras, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, a costa de no pasar por el punto especificado, construimos un tramo parabólico. Hay que definir esto de acá, ¿no? Estos tiempos, ¿ya? Que son cualquiera, sí. Y partimos siempre de una posición inicial a una posición final, ¿ya? Pasando por este punto con la salvedad que hemos dicho, ¿no? ¿Qué va a permitir este interpolador, no? Este movimiento va a ser lineal, entonces en esta parte la trayectoria de velocidad va a ser constante, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta parte de acá la velocidad va a disminuir o va a aumentar según sea, ¿ya? Recuerden que una parábola puede ser así o puede ser así, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces va a depender de eso, ¿ya? Y luego acá en este tramo vamos a tener también un desempeño lineal, entonces su velocidad va a ser constante, negativa, ¿no? Porque estamos acá de subida y acá estamos de bajada. ¿Correcto? ¿Listo? La aceleración se va a mantener en 0 y simplemente va a tener un valor constante en el tramo parabólico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las ecuaciones para ese interpolador son las que se muestran, ¿no? Para los tramos rectos son lineales, ¿no es cierto? Ahí está la interpolación lineal, ¿ya? Eso sí, ya vamos a decirlos. Sí, pero pensé que iba a agarrar el cuadro completo. Además, yo te he enseñado esto, güey.
No me acuerdo, pero yo te digo, digo, me sale Sí, decir. yo te he enseñado eso. Tú recordabas normal con la que yo te dije, Sam no tiene eso. ¿Listo? Para el tramo lineal, ¿no? Para los tramos lineales tenemos un interpolador, eso, tramo lineal, ¿ya? Los cálculos están dados, ¿no? Para estos valores, ¿correcto? Y el único dato que no tenemos, o que no está, es este de acá, ¿no? ¿Qué viene a ser, como hemos dicho, la aceleración máxima permitida también? Pero tiene que ver con el actuador. Quiero ver la ¿Ya? carga completa con esto. Tiene que ver con el actuador. Bien. Y en el tramo parabólico, acá tenemos, ¿no? El polinomio de grado 2, ¿correcto? Con todos los valores definidos también. ¿Listo? Bien, entonces está también definido este tramo parabólico. Recuerden lo que hemos dicho acá, la parábola también puede ser en sentido contrario, ¿ya? Eso dependiendo de cómo sea el punto intermedio, ¿no? O sea, como en este caso la parábola sería así, ¿no? Pues si tenemos tres puntos así, entonces este punto intermedio sería así, ¿no? La parábola. ¿Ya? Entonces en ese caso, cuidado con la definición, ¿no? de los valores adecuados en los tramos, sobre todo, ¿ya? Bien. Entonces, de los más usuales, ¿no? De los más usuales, esos son los dos, o los polinomios por tramos, ¿no?